Bueno, el siguiente problema es un problema de aplicación de la primera ley de Newton. El problema dice lo siguiente: determinar el valor de F para mantener el equilibrio, tenga en cuenta que la masa es de 33 kilogramos y como se puede ver hay un ángulo de inclinación de 43 grados. Para analizar bien las fuerzas, cómo se distribuyen en los ejes, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Ya, eso es lo que haré a continuación. Sobre el cuerpo se va a dividir en dos ejes, un eje X y un eje Y. La fuerza-peso siempre va a actuar a través del centro de masa del cuerpo hacia abajo. Por lo tanto, si yo este es mi centro de masa, desde ahí hacia abajo va a existir lo que es la fuerza-peso. Esta fuerza-peso va a tener en sí dos componentes rectangulares. Una en el eje X, es decir, fuerza-peso X, y otra en el eje Y, es decir, fuerza-peso Y, en ambos ejes, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo veré también que tengo una fuerza F, que es esa, ¿no es cierto? Y en sí, y esas serían las fuerzas en sí que estarían sobre el cuerpo, ¿ya? Que después más adelante veré que existen otro tipo de fuerza, como la fuerza normal, pero eso es cuando hay roce, en este caso no hay roce. Entonces no se considera la normal. Después se explicará eso más adelante. Entonces, para la resolución, yo tomaré mi diagrama de cuerpo libre, lo moveré de acá. Ahí está. En sí, yo necesito un ángulo, que en este caso, como podemos ver ahí, es de 43 grados. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí existe un ángulo, que es el de acá, ¿no es cierto? Que es 43 grados, ¿no? Entonces, tomaré ese ángulo de 43, ¿ya? Y lo dejaré en el lugar donde corresponde, que es ahí. ¿Ya? De esa forma, ahí tengo un ángulo de 43. Como pueden darse cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo en este punto. Por lo tanto, yo anteriormente dije que nosotros vamos a trabajar con ángulos adyacentes al eje X. Y el eje X es este de aquí. Por lo tanto, acá yo estoy formando un triángulo rectángulo, donde tengo 43 y tengo 90. Por lo tanto, el ángulo de acá va a ser lo que falta para enterar los 180. Tendría 43 más 90 y el número que falte para enterar la cantidad de 180 será ese ángulo. Esa medida que falta es 47, por lo tanto ahí he colocado yo 47. Si no se ve muy bien, eso es un 4 con un 7, 47 ya. Bueno, para trabajar un poco mejor con el diagrama de cuerpo libre, yo esto, lo bueno es que lo puedo correr, lo puedo dejar en cualquier lugar, ¿ya? Y también lo puedo girar, fíjense, está inclinado, entonces lo que voy a hacer es tomarlo de ciertas partes y lo podemos girar, y lo podemos colocar donde queramos. Por ejemplo, si yo lo coloco ahí, pero ahí queda, ¿no es cierto?, de una forma más entendible. No tenemos la fuerza peso X, la fuerza peso Y. Ah, y recordemos que esta fuerza la voy a hacer segmentada. La idea es que se note menos, que esa fuerza en sí yo no la ocupo directamente en la sumatoria. Yo estoy ocupando la sumatoria de las fuerzas que están en los ejes definidos. Específicamente vamos a ocupar solamente el eje X, porque en ese eje está el movimiento. Bueno, el procedimiento a seguir va a ser el siguiente. Primero yo voy a calcular la fuerza peso, ya que necesito la masa por la aceleración de gravedad. Después voy a calcular las componentes de alguna fuerza en el plano cartesiano.
Y después voy a aplicar la sumatoria de fuerza en el eje Y y en el eje X. En este caso, solamente acá aplica el eje X, porque en el Y en sí, en la mayoría de los casos, se ocupa para calcular lo que es la fuerza normal. Y eso cuando hay roce, acá no hay roce. ¿Ya? En la mayoría de los casos, no siempre. Primero calcularé la fuerza peso, que es la masa por la aceleración de gravedad. La masa son 33 por la aceleración de gravedad, que son 9.81, ¿ya? Y eso nos va a dar el siguiente número. La componente en el eje X de la fuerza peso es la siguiente. Es la fuerza peso, recién calculada, ¿no es cierto?, por el coseno, ¿no es cierto?, porque está adyacente, ¿no?, por el coseno del ángulo formado, que en este caso es 47. ¿Ya? Entonces, para resolverlo, nos diremos que la componente X de la fuerza peso va a ser la fuerza peso por el coseno cos de 47. ¿Por qué? Porque está adyacente, en este caso, a la fuerza peso, y porque hemos dicho que para X va a ser coseno y para Y va a ser seno, siempre y cuando el ángulo esté adyacente al eje X. Entonces, la fuerza peso X va a ser la fuerza peso, que recién calculada, que era 323,73 por el coseno de 47. Bueno, eso lo ingresaremos a la calculadora. 323,73 por coseno de 47. Y obtenemos un valor de 220,78. En este caso sería Newton. Ahora aplicaremos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza en Y, recuerden que dijimos que no aplicaba, aplica solamente en X. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? En este caso, esto corresponde a la segunda ley de Newton, pero como en este caso dice determinar el valor de F para mantener el equilibrio. Entonces, cuando hay equilibrio, la aceleración vale 0. Por lo tanto, eso sería 0. Y ahí nos establecemos lo que es la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora, según esto, ¿qué fuerzas tengo? Entonces, si yo digo que hacia acá es positivo, voy a tener una fuerza peso X positivo y una fuerza F negativa, igual a 0. Se preguntará, ¿por qué esa le di positivo y esa le di negativo? En este caso da lo mismo, porque no existe un movimiento definido, según el punto de vista que estoy tomando yo. Según mi punto de vista, vamos a decir que nosotros, que hacia donde se mueve el cuerpo va a ser positivo y contrario al movimiento es negativo. Ese es un punto de vista, que en algunos libros establecen otro punto de vista, ya distinto. Pero creo que ese es el más sencillo de trabajarlo. Entonces, tomando ese punto de vista, como la fuerza peso X está hacia acá y la fuerza F está hacia allá, yo voy a decir que esa es positiva y esa es negativa. No altera en nada lo que he dicho anteriormente, porque no hay movimiento. Ahora, la fuerza peso X vale 220,78 menos la F, que es la incógnita, va a ser igual a 0. Entonces, la idea es despejar F. Pero en este caso, como la letra F está negativa, lo que voy a hacer es pasarla hacia el otro lado de la igualdad para que quede positiva. Esa es la forma que tengo yo en particular de hacer despeje. Entonces la tomaré
Ya la tomaremos. Ahí la tomo. Y la empiezo a mover. La dejamos donde está el 0. Pero en este caso, fíjese, el signo al pasar del igual debe cambiar a positivo. Y de esa forma quedaría despejado lo que es la F. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo decir que la fuerza es igual a 220,78 newton, que es el valor de la fuerza. Y con eso hemos terminado nuestro problema. Ya, muchas gracias por su atención.